Cuando te acuestas esta noche, hay dos versiones de ti. Una está en la superficie, ahí donde llegan las olas, ahí donde el viento mueve todo, ahí donde los pensamientos entran y salen sin pedir permiso. Esa versión conoce el cansancio, conoce la preocupación, conoce la sensación de que hay demasiado pendiente. Y hay otra versión que vive en el fondo, donde las olas no llegan, donde el ruido de la superficie es un eco lejano, casi inaudible, donde el agua es tan quieta que parece que el tiempo no existe. Esta noche no vas a luchar contra las olas. No vas a intentar calmar la superficie. Vas a bajar. Despacio. Con cada respiración. Un poco más abajo. Hasta llegar a donde siempre has estado. Al fondo. Piensa en cuántas veces hoy te quedaste en la superficie, luchando contra una ola que llegó, luego contra otra, luego contra otra. Así funciona la superficie. Siempre hay otra ola. Siempre hay otro pensamiento que pide atención. Otro problema que parece urgente. Otra conversación que revisar. Pero las olas solo existen en la superficie. A 10 metros de profundidad ya no hay olas. Solo agua moviéndose suave. A 50 metros no hay ni eso. Solo quietud. Y en el fondo, hay algo que nunca se ha movido, que no sabe lo que es una ola, que ha estado quieto desde antes de que nacieras. Eso es a donde vamos esta noche. Encuentra tu postura. Deja que la cama te reciba. Cierra los ojos y empieza a imaginar. Estás flotando, no en el aire, en el agua. Un mar en calma. La superficie apenas se mueve. El sol ya se fue. La noche ha tomado el agua. Y tú estás boca arriba, flotando sin esfuerzo, como si el mar supiera exactamente cuánto peso tiene tu cuerpo y decidiera sostenerlo. Nota el contacto. El agua tiene temperatura, no fría, no caliente. Exactamente la temperatura de tu cuerpo. Como si el mar y tú fuerais la misma cosa. Respira.
Con cada inhalación subes un poco. Con cada exhalación bajas. El mar respira contigo. Ahora empieza el descenso. No de golpe. Suave. Como cae una hoja dentro del agua. Estás a 10 metros de profundidad. Aquí la superficie ya queda lejos. Puedes verla arriba. Un brillo difuso. Las olas que siguen ahí. Los pensamientos que siguen ahí. Pero tú estás aquí abajo. Y aquí abajo no llegan. Nota cómo cambia el sonido. Arriba había ruido. Aquí solo hay un zumbido suave. Como el silencio que tiene el silencio. Deja que los hombros se suelten en ese silencio. Los brazos. Las manos. Todo lo que cargaste hoy. Queda arriba. En la superficie. Tú ya bajaste. ...30 metros. Aquí la luz cambia. Ya no es blanca. Es azul. Un azul profundo y quieto. Como si el cielo nocturno se hubiera metido dentro del agua. A esta profundidad los peces no tienen prisa. Se mueven despacio. Sin destino. Solo existiendo. Eso eres tú ahora. Sin destino. Sin prisa. Solo existiendo. Hay algo liberador en esa palabra. Existir. No hacer. No lograr. No resolver. Solo existir. El océano lleva existiendo 4.000 millones de años. Sin intentar nada. Sin preocuparse de nada. Solo siendo océano. Esta noche tú también puedes hacer eso. Solo ser. Sin añadir nada. Sin quitar nada. Solo tú, aquí, a 30 metros. Parte del agua. Parte del silencio. Siente el peso de tus piernas. El muslo derecho. La pantorrilla. El pie. El muslo izquierdo. La pantorrilla. El pie. Pesados. Como si el agua los sostuviera completamente. Sin que tú tengas que hacer nada.
50 metros. Aquí ya no hay olas. No hay viento. No hay superficie. Solo agua quieta en todas direcciones. Sydney Banks decía que el pensamiento vive en la superficie, que cuando dejas de alimentarlo, se disipa solo, como una ola que llega a la orilla y desaparece a 50 metros. Los pensamientos ya no tienen fuerza. Llegan débiles, como ecos de algo que pasó hace mucho. No los pelees. No los sigas. Solo observa cómo se disuelven en el azul. El pensamiento necesita que tú lo alimentes para sobrevivir. Necesita que lo mires, que lo analices, que tomes partido. Pero si no haces nada, si solo lo dejas estar, pierde fuerza, como una ola que llega a la orilla. Se rompe y desaparece, sin que tú hayas hecho nada para detenerla. A 50 metros ya no hay energía para las olas. El pensamiento que parecía urgente hace media hora, aquí es solo agua. Cómo se disuelve todo en el fondo del océano. $80 metros. Aquí la luz casi no llega. Pero hay otra luz. La bioluminiscencia. Pequeños puntos de luz azul y verde que flotan a tu alrededor, como si el océano tuviera sus propias estrellas. No necesitan el sol para brillar. Producen su propia luz desde adentro. Tú también tienes eso. Una luz que no depende de que las cosas vayan bien, que no se apaga cuando las cosas van mal, que simplemente está en el fondo, esperando. Suelta el pecho, suelta la mandíbula, suelta la frente. Deja que todo baje contigo. Observa las partículas de luz a tu alrededor. No hacen nada. No van a ningún lado. Solo flotan. Y sin embargo iluminan todo lo que tocan. Así funciona el descanso real. No hace nada. No va a ningún lado. Y sin embargo lo restaura todo. Cada célula de tu cuerpo sabe esto. Sabe que esta es la hora. La hora en que el cuerpo se repara. En que el cerebro procesa. En que algo que no tiene nombre
hace el trabajo más importante. Todo lo que necesitas hacer es bajar, seguir bajando. $100. El mundo de arriba ya no existe desde aquí. No hay horarios. No hay notificaciones. No hay nada que resolver esta noche. Solo el agua. Y tú. Y la quietud que los une. Imagina que puedes ver hacia arriba desde aquí. La superficie es un brillo lejano. Muy lejos. Puedes ver las sombras de las olas moviéndose allá arriba. Pero no las escuchas. No las sientes. Desde aquí. Son solo sombras. Todo lo que parecía urgente desde la superficie. Desde aquí se ve diferente. Más pequeño. Más manejable. Como si la distancia le quitara el peso. Eso es lo que hace el sueño profundo. Te lleva tan lejos de la superficie que cuando vuelves mañana, las cosas pesan menos. No porque hayan cambiado, sino porque tú has descansado en el fondo. Y desde el fondo, todo se ve con más claridad. Nótalo. A esta profundidad, tu respiración se ha hecho más lenta, sin que tú hayas decidido. El cuerpo sabe que está a salvo y se adapta. El corazón también late más despacio, solo un poco, pero lo suficiente para notar la diferencia. Eso es el sistema nervioso diciéndote algo. Diciéndote que puedes soltar. Diciéndote que hiciste suficiente hoy. Que ya no hay nada que vigilar. Que este momento es tuyo. Completamente tuyo. Sin deudas. Sin obligaciones. Sin nadie esperando nada de ti. Solo tú y el fondo del océano. Que no hay peligro aquí. Que este es el lugar más seguro al que has llegado en todo el día. Sigues bajando. El fondo está cerca. Pero no hay prisa. El océano no tiene prisa. Y tú tampoco. A 150 metros. Aquí hay criaturas que nunca han visto la luz del sol.
que viven en una oscuridad completa y están perfectamente en su lugar. No les falta nada. No necesitan la superficie para existir. Han encontrado todo lo que necesitan aquí abajo. Tú también tienes eso. Un centro que no necesita la luz del día para funcionar. Que no necesita que las cosas vayan bien. Que no necesita aprobación. Que simplemente existe. Cada vez que llegaste a esta profundidad en tu vida, aunque no lo llamaras así, fue en esos momentos de silencio absoluto. Quizás un amanecer que te tomó por sorpresa. Quizás un instante entre respiraciones en que la mente se cayó sola. Quizás una conversación que llegó tan profunda, que dejó de ser conversación y se convirtió en algo sin palabras. Esos momentos no los buscaste. Llegaron cuando la superficie estaba quieta. Esta noche la superficie está quieta. Y tú estás bajando hacia esos momentos, hacia ese lugar que los hace posibles. Quieto, constante, en el fondo. Deja que los brazos se hundan más en el agua. Los codos. Las muñecas, los dedos, como si el océano los reclamara suavemente, sin fuerza, solo peso, solo rendición. Hay algo que sucede a grandes profundidades. Los submarinistas lo describen así. Llega un momento en que dejas de pensar en la superficie. No porque la hayas olvidado, sino porque ya no parece relevante. La única realidad es lo que está aquí. El agua, la oscuridad, la quietud. Y paradójicamente, eso no da miedo, da paz, como si la ausencia de todo lo demás fuera lo más completo que has sentido. Eso es lo que buscamos esta noche. No más información. No más actividad. Solo la paz que queda cuando todo lo demás se va. Sydney Banks pasó toda su vida intentando explicar a lo sencillo que el insomnio no vive en el cuerpo, vive en el pensamiento. Y el pensamiento solo puede existir en la superficie, donde hay energía, donde hay oxígeno para alimentarlo, donde hay luz, pero en el fondo del océano, el pensamiento no puede respirar. No tiene combustible.
no tiene dónde aferrarse. Por eso el sueño profundo es tan reparador. No es que el problema desaparezca, es que tú te vas tan lejos de él que deja de tener poder sobre ti por unas horas, las horas que necesitas. Y cuando vuelves de ahí, algo ha cambiado. No sabrás exactamente qué, pero lo notarás. En la forma en que el café del desayuno sabe diferente. En la forma en que el problema de anoche parece más pequeño. En esa extraña ligereza que a veces acompaña a los buenos despertares. Eso no viene del sueño solo. Viene del fondo. De haber pasado horas en un lugar donde el pensamiento no puede llegar. Donde la presencia que sostiene todo hizo su trabajo en silencio, sin pedirte nada. Y mañana cuando vuelvas a la superficie, el pensamiento seguirá ahí, pero tú habrás descansado en el fondo. Y eso lo cambia todo. $200 metros. Aquí el agua tiene una temperatura constante. No cambia nunca. Indiferente a lo que pasa arriba. A las tormentas. A los huracanes. Al caos de la superficie. Aquí siempre es igual. Quieto. Oscuro. Inmenso. Y tú estás dentro de eso ahora. Parte de esa constancia. Parte de esa quietud que no depende de nada. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces en el día estás realmente quieto? No quieto físicamente. Quieto por dentro. Sin estar procesando algo. Sin estar anticipando algo. Sin estar revisando algo. Casi nunca. La mente moderna no sabe estar en el fondo. Solo sabe nadar en la superficie. De ola en ola. De pensamiento en pensamiento. Pero el cuerpo recuerda el fondo. Lo conoce desde siempre. Cada noche que duermes de verdad, el cuerpo vuelve ahí, sin que tú se lo pidas. Esta noche lo estás haciendo consciente. Estás eligiendo bajar. Suelta la tensión que quede en el cuello, en la nuca, en los hombros. Deja que la cabeza caiga hacia el colchón, como si pesara el doble de lo normal, como si el agua la sostuviera desde abajo.
Estás en el fondo. No hay más profundidad. Has llegado. Aquí no hay palabras. Aquí no hay pensamientos que duren. Llegan y se deshacen. Como la sal se deshace en el agua, sin dejar rastro. El 50º del que hablaba el Baal Shem Tov, ese que sostiene todo desde adentro, vive aquí, en el fondo, no en el ruido de la superficie, no en la urgencia de las olas. Aquí, en la quietud que no necesita ser explicada, en el silencio que existe antes de cualquier pensamiento. El océano tiene 4.000 millones de años. Ha visto venir y irse a todo. A los dinosaurios, a los imperios, a las civilizaciones. Y sigue ahí, quieto en el fondo, indiferente al paso del tiempo. Hay algo en ti que también tiene esa edad. No tú como persona, sino lo que eres debajo de la persona. El testigo que observa, el que ha visto pasar tus propias olas, tus propias tormentas, tus propios años. Eso está en el fondo. Y esta noche lo estás visitando, como se visita a un viejo amigo. Este es tu lugar. No lo encontraste esta noche. Siempre estuvo aquí. Solo bajaste a recordarlo. Y esta es la diferencia entre descansar y dormir. Dormir es cerrar los ojos. Descansar es llegar al fondo. Hay personas que duermen 8 horas y se levantan más cansadas, porque nunca bajaron, porque se quedaron en la superficie toda la noche, dando vueltas a las olas. Y hay personas que duermen 5 horas y se levantan renovadas, porque llegaron al fondo, porque soltaron la superficie completamente. Esta noche tú ya llegaste. Ya estás aquí. Lo único que queda es quedarte. Dejar que el fondo te sostenga. Dejar que el océano haga lo que sabe hacer. Dejar que el cuerpo reciba lo que necesita, sin que tú tengas que hacer nada más. Suelta. Todo lo que todavía sostiene. Suéltalo.
Más abajo no existe nada que sostener. Solo el fondo. Solo el agua quieta. Solo tú. Cuando despiertes mañana, habrás pasado la noche en el fondo del océano, sin que nadie lo sepa, sin que tú mismo lo recuerdes del todo, pero estarás más ligero. Eso lo notarás. Y la próxima vez que la superficie se ponga difícil, cuando las olas sean más altas de lo normal, cuando los pensamientos no paren, recordarás que existe el fondo, que siempre ha existido, que no importa cuánto ruido haya arriba, abajo siempre está quieto. Eso cambia algo. Saber que el fondo existe, aunque no estés en él, ya te hace más libre, porque sabes que puedes bajar cuando quieras, cuando lo necesites, como esta noche. Y no necesitas ninguna técnica especial para hacerlo. No necesitas aprender nada nuevo. El cuerpo ya sabe el camino. Lo recorre cada vez que duermes de verdad. Solo necesitabas saber que el fondo existe, que tiene nombre, que puedes visitarlo intencionalmente. Y ahora lo sabes. Durmiendo. Durmiendo.